Muy buenas noches, mi nombre es Osvaldo Go y hoy les voy a hablar sobre lo que sería una breve explicación de lo que son los embragues, los frenos, los acoples y los volantes de inercia. De cada uno de ellos, brevemente les voy a explicar algunos de sus tipos, sus funciones, sus usos, de qué están compuestos y una breve conclusión. Bueno, para comenzar mi presentación, hay que dar una introducción más o menos de lo que serían cada uno de estos elementos. Por ejemplo, por lo principal, diría que los frenos y los embragues, estos constituyen una parte fundamental del diseño de elementos de máquina. Pues es común ver este tipo de dispositivos en cualquier tipo de máquina o máquinas de herramientas, también mecanismos móviles y en aparatos elevadores o en turbinas, etcétera. Bueno, para dar una breve explicación sobre los frenos, podemos decir que un freno es un dispositivo que se usa para llevar a cabo un sistema en movimiento, para bajar su velocidad o para controlar su velocidad hasta cierto valor en condiciones cambiantes. El embrague. El embrague es un acoplamiento temporal utilizado para solidarizar dos piezas que se encuentran en ejes coaxiales. Estos se permiten transmitir a una de ellas el movimiento de rotación y de la otra a voluntad. ¿Cómo se clasifican los frenos y los embragues? ¿Cómo se clasifican los frenos y embragues y frenos de fricción? Son los de uso común. Son los que tienen dos o más superficies que son oprimidas entre sí mediante una fuerza perpendicular normal para crear un par de torsión por fricción. Los embragues, frenos, acoples y volantes de inercia. Embragues y frenos de fricción. El embrague y freno de fricción o de disco simple, o es como se diría el monodisco, que es el más común. Estos están constituidos por una parte motriz que transmite el giro por una parte inducida utilizando la adherencia entre dos elementos y una presión aplicada que los une a estos dos fuertemente entre sí. Él asimismo está compuesto por el disco de embrague y el plato de presión. La tapa metálica denominada campana. Esta está unida al volante de inercia del motor mediante tornillos y encierra entre ella el volante al resto de piezas, así girando solidaria con él. El disco de embrague. Es un disco metálico sobre el cual en su parte periférica va unida mediante remaches o dos coronas circulares denominadas forros de embrague, constituidos por materiales altamente resistentes a la fricción, como el amianto, las resinas sintéticas, etc. Los frenos de tambor con banda. Ellos son posibles el dispositivo de frenado más sencillo de concebir. Estos son principalmente utilizados en aparatos elevadores, máquinas excavadoras, montacargas, etc. Su principal desventaja es el momento flector que produce en el eje. Ahora, voy a explicar lo que son los frenos y embragues de tambor de expansión interna. Estos están constituidos por una zapata recubierta por un material de fricción que calza perfectamente sobre el tambor y esta es empujada por un cilindro contra el tambor para crear el mismo par de torsión por fricción. Se utiliza principalmente en automóviles, maquinarias textiles, excavadoras y máquinas herramientas que transmiten un torque elevado, aún a bajas velocidades, y requieren una alta fuerza de conexión y desconexiones intensas. Frenos y embragues de contracción externa también. Lo que son los frenos de disco. El freno de disco es un sistema de frenado que se usa normalmente para ruedas de vehículos. Es su principal uso, o es uno de los más comunes. En una parte móvil, el disco es solidario con la rueda, que gira y es sometido al rodamiento de una superficie para transformar toda o parte de la energía que esta misma produce. ¿De qué está compuesto los frenos de disco? Que es uno de los discos más, el freno más común utilizado, ya que se utiliza en los automóviles. Este está compuesto por tipos de pastillas de frenos. Los tipos de pastillas de frenos serían la cerámica, que está compuesta por cerámica y fibra de cobre. Las orgánicas están compuestas por grafito y resina y fibras. Las semimetálicas o metálicas, estas están compuestas por materiales de fricción como el hierro, los embragues y frenos cónicos.
Los embragues se emplean para elevar dos ejes a la misma velocidad de giro mediante un par de fricción. Estos embragues son una solución simple y eficaz para este tipo de usos. El ángulo del cono varía entre 10 y 15 grados. ¿Cuáles son los materiales de fricción? Los materiales de fricción, un freno o embrague de fricción debe tener las siguientes características del material, del forro o recubrimiento, hasta un grado que dependa de la intensidad del servicio. Entre los siguientes está un coeficiente de fricción alto y reproducible, una inalterabilidad ante condiciones del medio, una capacidad para soportar altas temperaturas, buena resiliencia, alta resistencia al desgaste como el rayado y la raspadura, la compatibilidad con su entorno y la flexibilidad. Ahora, como último punto sería el volante de inercia. Se dice que, o decimos que es un elemento mecánico capaz de almacenar una energía cinética, utilizando la inercia restante en un sistema. El volante, este mismo reduce las variaciones en la velocidad angular, suavizando de este modo las aceleraciones bruscas que producen. En palabras más sencillas o mejores explicadas, se puede decir que el volante de inercia resiste a los cambios en su velocidad de rotación y nos sirve para vencer los puntos muertos tan superior como inferior. Sin la existencia de un volante de inercia, por ejemplo, en el cigüeñal de un automóvil, la energía liberada por la explosión provocaría el desplazamiento del pistón hacia abajo y la biela empujaría el cigüeñal hasta el extremo de la carrera. Bueno, al finalizar el empuje de la biela, el cigüeñal quedaría inmóvil. Y los materiales también en los materiales de volante de inercia podemos nombrar lo siguiente. Decimos que la mayoría de los volantes de inercia están compuestos en su totalidad o en la mayoría de acero, por su resistencia a los grandes esfuerzos como las vibraciones. ¿Cuáles son las fallas de los volantes de inercia? O las principales fallas que estas ocurren. Serían las principales, las rupturas por vibraciones, también dobladuras por un mal montaje, el desgaste de los dientes por mucho tiempo de uso, los partes de volantes de inercia. Está compuesta por varias partes. Entre las siguientes podemos nombrar como la corona dentada, sirve para sujetar la correa que va al árbol de levas. Los pernos sirven para apretar el volante al bloque. El volante es el encargado de dar el movimiento en la correa. El desmontaje, ¿cuál sería el desmontaje del volante de inercia? Debemos determinar previamente si existe una posición de montaje con respecto al cigüeñal. Esta suele ser así, o, de no ser así, marcar la posición del volante. Aplicaciones más comunes: motores estacionarios y no estacionarios. El diseño: por lo general el volante consiste en una rueda o un disco, en algunos casos dentados, de fundición o de acero, calado en el árbol del motor y cuyas dimensiones están calculadas de acuerdo con las características generales del sistema que forma parte. Bueno, unas conclusiones sobre este trabajo. Principalmente todos estos elementos nos sirven para dar, por ejemplo, el volante de inercia nos permite aprovechar la inercia que produce el cigüeñal para aumentarla. Con las pérdidas que este sufre, aprovecha la inercia que se genera y le manda mayor inercia a lo que sería en la potencia. Los frenos y embragues, estos son muy útiles en todas las partes, por ejemplo, automotriz, ya que nos permiten que el auto frene o que tenga un frenado eficiente. Claro, el diseño todo depende del tipo de carro o el tipo de automóvil que se va a utilizar. Por ejemplo, el freno de disco, hay automóviles que usan 4 frenos de disco, y hay otros que usan 2 frenos de disco en la parte frontal y 2 frenos de tambor en la parte posterior. ¿A qué se debe? Porque el carro primordialmente, primero, es más costoso los frenos de disco, ya que el frenado es más eficiente. Y también el automóvil es liviano y no requiere de los 4 discos. Y bueno, esto fue toda la presentación. Espero que le hayan comprendido. Hasta luego.